Alerta en C5N, esto es Minuto a Minuto. Denuncian penalmente a Patricia Bullrich y a Fernando Iglesias. Adrián San Martín. Hola, Luciana, buenas tardes. Esta denuncia es por convocar a la protesta anticuarentena por el 9 de julio. La presidenta del PRO fue denunciada por romper la cuarentena, la denuncia por incitación a la violencia y por daño agravado. Agravado justamente por las lesiones que han sufrido nuestros compañeros y por el daño y el agravio directo al móvil de C5N. Estamos en comunicación telefónica con José Luis Ferrari, el abogado denunciante. Doctor, muchas gracias por atendernos. ¿Qué amplía en este contacto sobre la denuncia a Bullrich y a Iglesias? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciana. Bueno, la denuncia tiene relación directa con los hechos de público conocimiento de ayer, en la cual previamente hubo una convocatoria mediante redes sociales, espacios donde son ampliamente favoritos y donde son muy perspicaces las personas que nosotros denunciamos, nosotros entendemos y quien te habla entiende de que hubo una solapada preparación previa a la marcha del día de ayer, donde específicamente incitaron a romper la cuarentena y emprendieron contra lo que ellos entienden, esa masa de idiotas útiles, entendieron que emprendiendo contra los trabajadores de prensa, ellos tenían la verdad y bueno, y lesionaron y rompieron un móvil, violaron la cuarentena y cuanto menos para los dirigentes que hemos denunciado, entiendo yo que hay una incitación a la violencia institucional. Ahora, doctor, yo creo que el Estado tiene que actuar y debe de sancionar a estas personas. Sí. Usted la denuncia en su calidad de convocante a Patricia Bullrich y también por participar de las mismas convocatorias, porque el propio Fernando Iglesias reconoció que estuvo manifestándose en el Obelisco. A ver, no es invento de quien te habla. Él mismo ha subido a sus redes sociales su participación con barbijo en la manifestación del día de ayer. Y, a ver, yo simplemente digo que hay un caldo de cultivo previo, donde esto tiene relación directa con manifestaciones previamente hechas en las declaraciones del expresidente Macri, que habla de que en Argentina se vive una restricción de derechos. Soy y seré muy crítico del actual gobierno, como lo he sido del anterior. Lo que no puedo tolerar es que se mienta, y mucho menos que se aproveche, que se fomente un caldo de cultivo como que en la Argentina uno no puede hablar, uno puede hacer lo que quiera, y prueba de lo que yo te digo es que la gente pudo salir, manifestarse, y no hubo consecuencias, mientras que con cualquier muchacho que viene de Gran Buenos Aires a hacerse una changa a la capital, si no tiene permiso no puede pasar. Me parece que hubo, cuanto menos yo esperaba que el fiscal general de la ciudad, el doctor Maíquez, que debe estar cómodamente en su casa mirándonos por televisión, hubiera tomado la iniciativa de formular la denuncia que hace quien te habla, y me parece que cuanto menos hay una serie de voluntades que se juntaron a los efectos de que la marcha de ayer fuera lo suficientemente numerosa y agresiva con los trabajadores de prensa, ¿no? Doctor, a ver si entiendo el concepto, el alma de esta denuncia. Usted lo que interpreta es que este tipo de manifestaciones violentas y este rompimiento de la cuarentena no hubiesen sido tales de no existir un aval político que sustentara este tipo de expresiones, no hubiesen existido, de no existir Iglesias, Bullrich y otros dirigentes políticos que movilizan permanentemente este tipo de acciones? Claro, pero no, a ver, que en la Argentina no se puede decir lo que uno quiere es mentira, que no rija el Estado de Derecho es mentira, que estén afectadas las libertades individuales es mentira, puede gustarnos más o puede gustarnos menos el gobierno de turno. Argentina, si hay algo que ha conseguido es tener una continuidad institucional y todos los poderes funcionan. Después, bueno, evidentemente este sector político hace de la famosa grieta su arma de guerra, enfrentar a los argentinos. Y me parece que hay que actuar en consecuencia y prevenir que estas cosas no se vuelvan a repetir en beneficio de todos los habitantes de esta ciudad y en particular de las personas que andan por la calle y nada tienen que ver, o de los trabajadores de prensa que no hacen más que cumplir con su labor habitual, ¿no? Me corro un poquito de estas dos figuras, a ver, doctor, y me centro en la responsabilidad del principal líder de la oposición, y me centro en Mauricio Macri. Horas antes del 9 de julio, en esta entrevista que brindó a un dirigente chileno, Mauricio Macri
insta a la población a defender la libertad como si ese derecho hubiera estado vulnerado. Creo que ahí la responsabilidad también le cabe a Mauricio Macri, pienso yo. A ver, doctor. Totalmente, sí, claro, al momento, creo que hay una serie de hechos, esto tiene su génesis al momento que aparece muerto Fabián Gutiérrez, donde precipitadamente lanzan un documento diciendo de que esto es un crimen de gravedad institucional, sin haber conocido ni siquiera saber la causa. Creo que hay toda una preparación previa para que lo que fue, en definitiva, la marcha de ayer fuera numerosa, preparando a la gente e incitando a la gente de que tiene que concurrir porque estamos siendo gobernados por una infectadura. A ver, soy sumamente crítico con respecto a los alcances de la cuarentena, pero una cosa no quita la otra. Tengo que obedecer la ley y las personas deben de obedecer la ley y es muy irresponsable por parte de personas que tienen representación política. En el caso de Iglesias es diputado nacional. Creo que tiene una responsabilidad fundamentalmente como persona, pero fundamental como funcionario público. Debe tender a la paz social, no a enfrentar a los argentinos. En esta denuncia, puntualmente, ¿qué frases, qué declaraciones, qué expresiones constan o usted va a presentar que promovieron tanto Patricia Bullrich como el diputado Iglesias? Toda esa solapada preparación previa de un marco político donde ellos manifiestan de que se encuentran comprometidas y seriamente afectadas garantías constitucionales, la institucionalidad y la libertad. Eso es mentira y eso fue lo que en definitiva preparó el caldo de cultivo y dio la causa fundamental para que de la gente se manifieste. Después se manifiestan por distintas razones, pero fundamentalmente atentan contra el orden público, incitando a la gente a que salga de su casa, se manifieste contra las expresas directivas de las autoridades sanitarias que recomiendan quedarse adentro, ¿no? Doctor, para ser más precisos, lo que usted está reclamando que se llame urgentemente a indagatoria por los hechos ocurridos a estos dos personajes de la política. Sí, y a los que oportunamente puedan resultar del marco de la investigación. Dejamos afuera, en principio, al expresidente Macri por una cuestión de tiempo, pero al momento de ratificar, que seguramente va a ser en el día lunes, seguramente hagamos extensiva la misma a otras personas. ¿Qué pena le cabrían? Bueno, hay un concurso de delitos. En principio, yo creo que si esto responde a un plan institucional, personalmente creo que podría responder a un plan institucional. Evidentemente no es una acción independiente de un grupo de voluntades, creo que hay una cabeza superior y entiendo que en ese razonamiento que yo hago, tranquilamente, Macri o Bullrich, ambos son las cabezas visibles del PRO, entiendo que pueden ser los ideólogos de este conglomerado de voluntades que hicieron posible la manifestación del día de hoy. Doctor, recién lo comentaba a Luciana, un tuit de hace 14 horas de Patricia Bullrich, se lo leo y lo comentamos. Dice Patricia Bullrich: mi reconocimiento como presidenta del PRO a todos los argentinos que desde sus provincias pusieron bien arriba el pedido de mayor libertad e institucionalidad en nuestro país. Ahí está reconociendo claramente que ella instó también para que la marcha ayer sucediera o se llevara adelante tanto en el obelisco como en diferentes provincias, ¿no? Sí, ustedes me conocen, saben que yo no promuevo denuncias que no sean fundadas. Me remito a las pruebas, ellos mismos son los que ponen en sus propias palabras, en sus redes sociales, quienes llevaron adelante alguna acción que la gente se manifieste, claramente rompiendo la cuarentena, ¿no? Hay otras declaraciones, siguiendo la tónica de lo que dice y de lo que nos está contando Adrián, además de no solamente sentirse identificados con la manifestación de ayer, parte del PRO. Digo parte porque dentro del PRO hay diferencias. De hecho, hay algunos dirigentes que se manifestaron, aunque sea de manera sutil, en contra de las agresiones a C5N, al móvil de C5N y a nuestros periodistas. Patricia Bullrich, justamente, que evidentemente le preocupa mucho, por ejemplo, lo que puede pasar con Babi Echecopar, que expresó también en sus redes sociales su disconformismo, su diferencia directamente con la defensora del pueblo y defendía en ese tuit al periodista Babi Echecopar. No tuvo la misma solidaridad y la misma vara con la que medir lo que ha vivido ayer C5N en una jornada
horrible, en una jornada aberrante, en una jornada que en esas manifestaciones lo único que hay es odio y gestos antidemocráticos. Paradójicamente, y hasta en un lugar difícil de comprender, hablan de las libertades y lo único que están haciendo con esas expresiones es coartar las libertades, la libertad de expresión, que es la libertad más preciada cuando uno habla de estos términos. ¿Qué opinión le merece, doctor? Sea jurídico o no sea jurídico lo que yo estoy haciendo mención. Es jurídico porque hay una intencionalidad de romper con el orden, y romper con la concordia y la paz social. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que a ver, si uno alienta, si yo quiero apagar el fuego, no voy a tirar nafta, tiro agua. Ellos no hacen más que avivar una llama que es la del enfrentamiento de los argentinos. En el peor de los casos, el año que viene hay elecciones, se pueden presentar, ganarán, perderán. Bueno, estos son contiendas políticas, pero creo que llamar a la desobediencia civil, como entiendo yo que han hecho estos dirigentes y otros que también han incurrido en lo mismo, no hacen más que lo que buscan es un enfrentamiento que obviamente el resultado que no tienen por medio de las urnas lo quieren obtener de alguna forma violenta, y en este caso las víctimas son los trabajadores de prensa que en definitiva transmiten. A ver, ustedes le ponen trabajador de prensa, le ponen un micrófono adelante y la responsabilidad de lo que digo es mía, no es del trabajador de prensa que me pone el micrófono. Bueno, esta gente cree que los trabajadores de prensa son enemigos y simplemente son trabajadores. Ahora, uno se pone a pensar también por qué actúan de esta manera, ¿no? A ver, si uno habla de responsabilidad a la hora de gobernar, la tiene el propio presidente y su equipo de gobierno. Pero hoy, a ver si coincide conmigo, doctor, es tan extraordinario el momento que estamos viviendo que yo diría que a la misma escala también la oposición tiene prácticamente la misma responsabilidad. Y si vemos que unas horas antes del 9 de julio Mauricio Macri hace lo que hace y después vemos a estos dirigentes llamando a la gente a movilizarse en el marco de una cuarentena, de una política sanitaria que ha desplegado el gobierno, creo que ahí son irresponsables todos, ¿no, doctor? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de personas que tienen una moral muy laxa, ¿eh? Ese es el tema. Cuando tienen una doble moral, son moralistas con la bragueta abierta, ¿sí? Cualquiera puede hablar de libertades y puede hablar de derechos. Cuando los vimos gobernar, vimos que, a ver, nos han espiado a todos. Entonces, ¿de qué libertad me hablan? No me cuenten un cuento, soy un hombre grande, he visto muchas de estas cosas, pero lo de ayer es un llamamiento a romper con el orden institucional, y donde hay en mi opinión, hay dos caras visibles de una acción política que creo que si no la detenemos en el marco de la ley, que se sienten, declaren, los procesen y pasen a un juicio oral y sean condenados, esto puede generar en el futuro otro tipo de situaciones que pueden ser mucho más violentas, ¿no? Y doctor, también la vara que se utiliza de manera distinta. Han emitido un comunicado Juntos por el Cambio dando a entender que el gobierno tenía directa relación con un homicidio. Después no solamente que no pidieron perdón, pero eso sí generó un quiebre dentro de Juntos por el Cambio, con una irresponsabilidad total, pero emitieron un comunicado. Ahora, ante ataques permanentes a situaciones democráticas, ante ataques a periodistas, ahí no se juntan para emitir un mensaje de solidaridad. Esto también describe lo que estamos viviendo, doctor. A ver, ustedes manifestaron que hay distintas vertientes del sector político, que unos son dialoguistas, otros son menos buenos, otros son menos malos. Yo creo que forman parte del mismo espacio. El mismo espacio tiene cara presentable y tiene caras presentables. Hay caras más visibles y caras menos visibles. Creo que entre las caras visibles están los ideólogos, y los ideólogos están aquellas personas que tienden a tratar de generar un desconcierto popular, se sacar un rédito político. Doctor, perdón, tenga cuidado que sin querer está apoyando el teléfono con los botones, con los números, y se está escuchando el pipipi y no termina doctor, de comprenderse lo que dice. También lo increíble, Luciana, es, a ver, marchar por la República y después, esto es sin explicación, por lo menos yo no le encuentro ninguna explicación. Marcho por la República, levanto la bandera de la República y luego destruyo un móvil de televisión, ¿no? Y agredo a periodistas. Es realmente increíble. A ver, podemos estar de acuerdo o no con un gobierno, lo que no podemos estar
en contra son de las formas democráticas del respeto y de la concordia. Yo puedo no pensar igual que ustedes, pero eso no los hace mis enemigos. Por el contrario, yo puedo aprender de ustedes y ustedes aprenderán de mí. El resto es son democráticos y libertarios de la puerta para afuera y de la boca para afuera, no de la boca para adentro. Bien, doctor, muchas gracias. Sin duda, un país se reconstruye siendo más solidarios y más respetuosos todos. Inclusive, hoy por hoy, ponga la mirada en la oposición. Doctor Ferrari, muy amable por este contacto. Mi respeto, chicos, que tengan buena tarde. Por supuesto.